José María, buenos días, y a todos los ponentes. Soy Adela de Riegos del Alto Aragón. Le he adelantado a José María las preguntas y, bueno, las voy a decir, ¿no? Puesto que has hablado de modificaciones necesarias en las infraestructuras de transporte para gestionar mejor los excedentes, hay varias mejoras. Y Red Eléctrica también, hemos estado leyendo prensa estos días y, bueno, hay un plan lanzado sobre el proceso de planificación de las redes. Y yo, la pregunta es para él, pero bueno, podéis intervenir cualquiera de los que estáis ahí como expertos. ¿Cómo se prevé que estas inversiones de adaptación de las redes de transporte a todo lo que estamos hoy hablando, autoconsumo, comunidades energéticas, etcétera, y a fin de cuentas la introducción de las renovables, ¿no? Porque es cambiar un poco el modelo de mercado, darle 360 grados. ¿Cómo se prevé que esto afecte al coste de los peajes de acceso a redes? Todas estas inversiones que entiendo que se van a tener que hacer y que al final, si estamos conectados a la red, vamos a tener que asumir de nuevo entre todos. Gracias. Bueno, empiezo respondiendo. No sé si se oye. ¿Sí? Y tal vez luego alguno de los ponentes también puede completar, ¿no? Yo distinguiría entre las redes de transporte y las redes de distribución. Las dos son redes y cuando nosotros pagamos nuestra factura de la luz, la parte de peajes por el uso de esas redes eléctricas, estamos pagando por el uso de ambas, de las redes de transporte y las redes de distribución. Pero son dos realidades diferentes. La red de transporte está gestionada por una empresa, un operador, a nivel nacional, Red Eléctrica de España, que tiene un procedimiento de planificación que está supervisado por el Gobierno. Red Eléctrica de España somete a consideración del Gobierno cuáles son las infraestructuras que serían necesarias desarrollar en los próximos años para cumplir los objetivos estratégicos del país. Red Eléctrica de España, además, tiene unos procedimientos de operación que regulan cuál es su actividad, es decir, unos protocolos de cómo tiene que desarrollar su actividad. Pero luego están las empresas distribuidoras. La red eléctrica de transporte de alta tensión en España, la que gestiona Red Eléctrica de España, suma unos 55.000 kilómetros. Pero es que las empresas distribuidoras gestionan más de 500.000 de kilómetros de líneas eléctricas en España. Las empresas eléctricas de distribución tienen también una regulación, se les liquida, digamos, unos ingresos por su actividad, a cambio del cual, bueno, pues el Gobierno establece esas tarifas también para recaudar el dinero que se les paga a esas distribuidoras, pero están, yo diría que vamos a tener un problema ahí en las redes de distribución, ¿no? Que es justo donde estamos intentando acometer nuestros proyectos, principalmente de comunidades energéticas, de autoconsumo colectivo, es en las redes de distribución. Entonces, son dos niveles distintos y dos tipos de problemas diferentes los que nos podemos encontrar allí, ¿no? En las redes de distribución yo veo problemas a no muy largo plazo. Problemas porque no se están haciendo inversiones al ritmo necesario. Y no se están haciendo inversiones porque tal vez las señales de inversión que da la regulación no son suficientes o no son adecuadas. Y necesitamos que eso se regule bien para que se invierta lo suficiente, que se invierta lo necesario para que las redes de distribución nos permitan poder gestionar los flujos de la producción local de energía también, ¿no? Y de distribuir esa producción local de energía. Ahí antes Pedro Machín explicaba algunos de los retos que pasan por la digitalización de las redes y, bueno, por otros retos que están pendientes y que tienen que ver también con las redes. A mí esa es la parte que más me preocupa. En España hay una regulación muy básica de la actividad de distribución de energía eléctrica, pero así como Red Eléctrica de España tiene unos procedimientos de operación, las empresas distribuidoras no los tienen. Es más, existe un borrador desde el año 2009 de esos procedimientos que jamás ha podido ser aprobado. No sabemos por qué, los intereses que hay detrás, ¿no? Pero es una actividad que es más difícil de saber cuáles son los límites a los que puede llegar a una distribuidora cuando pedimos condiciones, por ejemplo, de vocación, ¿no? O el ejemplo que ponía también Pedro, no sabemos cómo discutir con las empresas distribuidoras si nos niegan una capacidad de acceso, porque técnicamente no tenemos los datos, y en otros países sí. Y hoy, bueno, mi reflexión iba un poco me preocupa especialmente las redes de distribución, ¿no?
No sé si te he respondido, pero los peajes tendrán que adaptarse a la utilización real de las redes, pero hay que tener en cuenta que hay una infraestructura de transporte y distribución del sistema eléctrico que es muy importante que funcione bien, ¿eh? Porque si eso no funciona bien, vamos a tener problemas de seguridad de suministro. Quizás añadir, ¿no?, a lo que estás diciendo, y también en referencia a los costes de los peajes, ¿no?, y lo que preguntas sobre los peajes de la red de transporte. Yo diría que si ahí vamos haciendo comunidades de energías renovables, ¿no?, y autoconsumo, lo que estamos haciendo es un gran favor al operador del sistema. Porque cuando antes decíamos en la conversación, pues ese 20%, a lo que refería también antes en la introducción el presidente de la Diputación, pues si no lo pagamos es porque no lo utilizamos. Y si se utilizaría por todo este autoconsumo esa proporción menor, y eso a nivel de país, de la red de transporte, por cambiar, eso es la idea del cambio de paradigma, ¿no?, que se dice en la transición energética, de centralizado a distribuido, pues se tendrá que expandir la red de transporte proporcionalmente menos. Por eso también es tan importante el autoconsumo, ¿no? Yo voy a añadir dentro de este debate que no olvidemos que estamos en un proceso de electrificación de la economía. Nuestro consumo eléctrico a día de hoy en España son 250 teravatios hora. Pues bueno, hay estudios que hablan que en el momento que tuviéramos ya un 80-90% de descarbonización, de electrificación de la economía, multiplicaríamos casi por 3 esa generación eléctrica, ¿no? Vamos a pasar a los 600 teravatios hora. Entonces, esa electricidad hay que transportarla. Red de distribución, red de transporte. No hay que tener miedo al autoconsumo de que porque haya comunidades energéticas, consumos locales, no se vaya a poder pagar las redes. Obviamente va a tener que haber un cambio de la retribución de las redes, de cargos y peajes, y seguramente iremos hacia un camino más hacia precios nodales, como hay en otros países, pero no hay que tener miedo, y al revés, yo comparto la opinión que decía Pete, de que esto es una solución al sistema. Toda esta energía que vamos a poder consumir localmente va a ser un gasto que vamos a mitar el sistema. Lo que pasa es que bueno, siempre hay miedo al desconocimiento, siempre hay cierta resistencia al cambio, y comparto también la preocupación de José María porque nos están haciendo las cosas, o nos está debatiendo las cosas como debería hacer, y obviamente tendrá que haber un cambio retributivo para que tengamos seguridad de suministro. No vamos a poder seguir pagando las redes un sistema centralizado igual que un sistema descentralizado. ¿Cuándo hará ese cambio retributivo? Pues bueno, igual, pues como todo en el mundo, cuando hay un problema habrá que cambiarlo rápidamente, pero que vamos hacia ese modelo, y sobre todo tener claro que vamos a electrificar la economía, va a haber que transportar mucha más energía de la que estamos transportando ahora. Bueno, quizás añadir a ello también, si miramos lo que decías tú, de quién tiene que invertir en la red de distribución. Si miramos lo que se ha construido en España de generación, los últimos 15 años, de estos 500.000 kilómetros de red de distribución, es posible que una cantidad que equivale a la distancia de la red de transporte se habrá construido por plantas de generación, ¿no? Y lo han cedido gratuitamente a la distribuidora para que la distribuidora los mantenga, ¿no? Y se le retribuye por ello. Y en este contexto también podríamos pensar en aquella directiva del mercado interior que tú la has mencionado también, y las comunidades ciudadanas de energía también permitirían, si el Estado miembro quiere permitirlo, la gestión de activos de distribución por estas comunidades, ¿no? Conclusión, pues es un favor al operador del sistema, se desatasca la red de transporte, se tiene que hacer mucho más red de distribución, y lo tiene que hacer la distribuidora, los generadores, y si no lo hace ni uno o lo otro, pues tendrá que legitimarse también a las comunidades de hacer esa serie de distribución, y eso sí, si uno lo hace, pues también debe ser capacitado también para gestionarlo y sacarle provecho. Y esto, por ejemplo, pues en otros países civilizados de la Unión Europea también se hace, ¿no? Por ejemplo en Alemania, ¿no? Que son algunos ejemplos creo que muy interesantes, ¿no? Buenos días, soy Pilar Machín del Centro de Desarrollo Monegros.
Mi pregunta era para Luis Navarte y el proyecto, bueno, daros la enhorabuena por el trabajo y si se ha preveído la gestión posterior a la finalización del proyecto europeo LIFE y de estas ayudas, porque yo creo que la gestión en esta comunidad que va a ser tan grande es algo súper importante. Entonces, si tenéis ya previsto eso y cómo se va a hacer. Y por otro lado, bueno, pues un poco así para todos, concretar más si creéis que la normativa perjudica a nuestros pueblos, a nuestro mundo rural. Yo desde un territorio pues tan extenso como es Los Monegros, en territorio y con tan poca población, pues nos preocupa las limitaciones de kilómetros que habéis hablado para la aplicación de la normativa. Muchas gracias. Pilar has dicho, ¿verdad? Pilar, gracias por recoger el guante que he lanzado a Los Monegros. Para ganar la propuesta del proyecto europeo tuvimos que presentar un plan de sostenibilidad de la comunidad energética más allá del periodo que cubre la subvención del proyecto europeo, ¿no? Basado en el modelo de negocio que he dicho de compartir energía. La comunidad energética tiene unos ingresos por la gestión de eso que permite cubrir el salario de 4 personas, 2 de perfil técnico en cuestiones energéticas y 2 de perfil social. Lo segundo era si nos limita la normativa. Pues la respuesta es sí, pero no nos paraliza. Las limitaciones pueden ser una excusa para no hacer nada o un acicate para hacerlo. Entonces, nosotros hemos optado porque sea acicate. Entonces, que ahora nos ponéis estas limitaciones, lo vamos a hacer con respecto a las limitaciones. Nos complicáis más la vida porque solo podemos hacer autoconsumo colectivo como comunidad energética y si queremos hacer otras cosas nos tenemos que constituir como comercializadora. Pues venga. Que sería más fácil si hubiera regulación, si la regulación no fuera limitante. Claro, pero es que eso hay que empujarlo. A mí me enseñaron que si te pones el listón aquí y te dicen salta, dices pues para esto ni me levanto del sillón. Si te pones el listón aquí, entonces te levantas del sillón e intentas saltarlo. A lo mejor no llegas a saltarlo tal, pero casi llegas, ¿no? La normativa nos limita, pero no nos paraliza. Estuve en unas sesiones de un sindicato agrario para ver cómo se posicionaban respecto a estas grandes plantas fotovoltaicas, ¿no? Y entonces nosotros vemos que se está haciendo mal y lo estamos sufriendo. Tenemos una oportunidad para hacerlo de otra manera, no para que nos lo hagan de otra manera, sino para hacerlo nosotros de otra manera. Ese es el reto. Y te devuelvo la pelota, Pilar. ¿Asumís ese reto en Los Monegros? Bueno, quizás le eche un cable también a la Pilar. Vale, vale. Que el tema de las distancias es lo que explicábamos antes, ¿no? Que está la actividad autoconsumo y el sujeto comunidad. Y ese sujeto sí que tiene un contexto normativo y sí que se le permite dentro de ese sujeto compartir esta energía. Esto quiere decir que hacer lo mismo que ahora solo se hace en autoconsumo. El autoconsumo está tratado de una forma muy generosa y yo creo que debemos también esperar que una vez que se reglamente por la implementación de la normativa que ya está definida en la Comunidad Europea, en las directivas, que se puede hacer. Y ahí se otorga un derecho
concreto, tan concreto que consideraríamos que tendría un efecto directo de la normativa europea, es decir, los Estados miembros no pueden desviarse de ello, que todos los miembros dentro de la comunidad pueden participar. Entonces, ¿qué es la distancia, no? Pues si dice la directiva literalmente que en estas entidades locales o autoridades locales, incluidos municipios, pueden compartir, tendríamos que deducir que por lo menos, como mínimo, dentro de cualquier municipio podría compartir. Es decir, no sería un criterio de una distancia en kilómetros o metros o centímetros, ni de redes de la extensión, sino de una demarcación administrativa. Un municipio sería por lo menos. Pero si luego definen las comunidades, como hemos comentado también, que pueden ser comarcales, etcétera, además en un proyecto así, LIFE también se comunica con la Comisión Europea, ¿no? Es perfectamente compatible, deben compartir en una comarca o incluso intracomarcal. La cuestión sería siempre se pagaría en proporción por el sistema eléctrico del uso, ¿no? Pero quiero decir, esto es inminente. Hola, buenos días. Antonio Artal es invitado de Riegos del Alto Aragón. Es una pregunta para José María Ayusta. José María, ¿piensas que si se reformara el mercado eléctrico, por ejemplo, quitando las renovables o con alguna medida que tomara el Gobierno para la reforma del mercado y la formación de precios, y se eliminaran intermediarios, serían necesarias las comunidades? Lo digo por el siguiente hecho. En esencia, el autoconsumo o las comunidades, su punto de equilibrio es que el kilovatio que producen sea más barato que el kilovatio que se compra. Y se hacen inversiones en este momento o cuando se realicen. ¿Piensas que esto es un riesgo? No creo que sea un riesgo, porque lo que necesitamos es que todos seamos protagonistas de la transición energética. Y en este momento tenemos una tecnología que nos permite hacerlo, ¿no? Y algunas figuras legales que ya nos permiten hacerlo. Y yo creo que eso tendríamos que separarlo de cuál sea la evolución de los precios del mercado de la energía en los próximos años. Que por otro lado es un tema que por fin se ha abierto al debate. La Unión Europea no cuestionaba el modelo de mercado marginal que teníamos hasta ahora, y en este momento ya se ha abierto a ese debate, y bueno, se están planteando fórmulas alternativas para que no todo el coste de la energía eléctrica dependa de ese precio marginal, es decir, del precio de la última tecnología de generación que ha sido necesaria introducir en el mercado en cada hora para cubrir la demanda, y que es la que está marcando el precio del resto, ¿no? Es un sistema que ha funcionado bien en los 25 años anteriores. Yo no diría que esté funcionando mal. Ha dado las señales de precios adecuadas para promover inversiones y para promover las mejoras tecnológicas. Lo que sucede es que en este momento tenemos tal descompensación entre los costes de unas y otras tecnologías de generación, principalmente porque las tecnologías fósiles, el coste de la materia prima de los combustibles se ha incrementado de tal manera que ahora hay tecnologías con costes muy bajos y otras con costes muy altos, ¿no? Y nos movemos en un escenario muy diferente al que teníamos hace 25 años. Y eso a lo que nos lleva es que, independientemente de cuál sea el precio medio, vamos a ver mucha volatilidad en los precios del mercado, dependiendo de qué esté sucediendo en los mercados internacionales. No quiero ser pesimista, pero a pesar de que ahora estamos viendo un descenso del precio de la energía en estos últimos 2-3 meses respecto a los meses anteriores, que recuerdo que fueron dramáticos en cuanto a términos de costes, y los comunidades de regantes lo saben muy bien, por delante nos quedan años difíciles porque ya no es una cuestión solamente del conflicto geopolítico, ¿no? Y de Rusia, Ucrania, etcétera. Vamos en un escenario de más demanda de energía, también de combustibles fósiles a nivel mundial, y eso va a hacer que el precio del gas se mantenga en niveles superiores a los que teníamos históricamente. Ya nos están anunciando que posiblemente el precio del petróleo tampoco va a recuperar los precios que teníamos hasta hace un año y medio, ¿no? Y tenemos que convivir con eso. Por tanto, cuanto más podamos independizarnos de esos combustibles fósiles
Y tanto a nivel de sistema eléctrico nacional como a nivel local, como consumidores, podemos participar de esa transición energética produciendo parte de nuestra propia energía, más independencia vamos a ganar respecto de esa volatilidad de los precios en el mercado, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? A mí aquí me gustaría aportar otro concepto que yo creo que ahora no lo escuchamos, pero que pronto lo vamos a escuchar mucho. Ahora estamos hablando fundamentalmente de la economía del suministro energético, ¿no? Donde podemos encontrar soluciones más baratas, tal. Cada vez más vamos a tener que contar con otro concepto que es el de la seguridad en el suministro. Tener seguridad en que si necesito consumir energía porque necesito regar mis cultivos, la voy a tener, aunque mi entorno no me lo pueda proveer. Ese concepto de seguridad en el abastecimiento, seguridad en el suministro, cada vez se va a imponer más. Entonces, ahora solo pesa el coste del kilovatio hora. Cada vez va a empezar a pesar más este otro concepto. Sí, para Machín. En el regadío no se puede construir parques solares. Si una comunidad de regantes quiere adquirir energía de un parque solar que está situado a no mucha distancia en el secano, ¿qué problemas regulatorios tendría para que ese parque solar le suministre agua al regadío? Mi nombre es Manuel Omedas. Vale. Bueno, por puntualizar, sí que se pueden poner parques fotovoltaicos en regadío, aunque no sea recomendable y tengamos que buscar parques en secano, ¿no? Que yo creo que eso es una parte que habría que dejar bien claro, de fomentar siempre esa energía fotovoltaica en tierras de secano y no en tierras de regadío, como comentaba el presidente de la Diputación, y que comparto opinión. A ver, a día de hoy se puede hacer una línea dedicada, una línea exclusiva desde la generación del parque fotovoltaico, desde la distancia que esté, a 1 kilómetro, a 2 o a 10, y esa línea va directamente al consumo, al bombeo o al consumo que tenga el regante, y lo puede hacer libremente, ¿no? Claro, el tema de las distancias, cuando hablamos del tema de la distancia nos estamos refiriendo a poder usar las redes de distribución o de transporte, en este caso más local, redes de distribución, sin pagar cargos o peajes, o pagando unos cargos o peajes reducidos, más adecuados al uso que vas a tener de la red, ¿no? A día de hoy en España, una vez que entras en la red de distribución de transporte, pagas lo mismo, utilices 1 kilómetro de línea como que utilices 1000. Es un sistema centralizado basado en combustibles fósiles, pues bueno, podía tener un pase. En un sistema descentralizado que tendría que ir más hacia precios nodales, no. Claro, ¿qué es lo que decimos? Bueno, yo me puedo hacer una línea de 12 kilómetros y lo consumo. Lo que pasa es que no es eficiente o socialmente o medioambientalmente no está justificado. ¿Por qué tengo que hacer yo una línea de 12 kilómetros pasando por todos los regadíos para llegar al bombeo, cuando hay una línea de distribución que igual he conectado al parque fotovoltaico y que pasa a 500 metros de ese bombeo? Podría utilizar yo esa redistribución que ya está construida, que ya ha tenido un impacto social, un impacto ambiental, un coste económico, está amortizada. Lo he dicho en mi presentación. Las directivas europeas hablan de generación renovable, hablan de eficiencia, pero también dicen que nos cueste lo menos posible, ¿no? Entonces, el Estado debería velar para que esta transición nos cueste a todos lo menos posible y que sea lógica. Yo creo que todo el mundo lo ve claro. Entre construir una línea de 12 kilómetros o utilizar ya una,
pues utilizo la que ya está hecha. ¿Qué pasa? Que si no me dejan a mí utilizarla exento de cargos y peajes, me va a salir más rentable construir una línea nueva. Pues cojo y la construyo, ¿no? Lo que comentábamos, pues es más grande el listón, pues lo salto, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es de lo que estamos hablando, que sobre todo para el medio rural, que tengamos... el tema de las distancias, al final, viene el debate de quién paga el sistema, ¿no? Hay las partes de los detractores, que pueden ser distribuidoras, decir, oye, ¿quién va a pagar el sistema? Y bueno, y la parte de los consumidores, decir, déjame utilizar la red. Siempre va a estar ese debate. Pero ahí también hay que hacer una reflexión. ¿Qué energía consumimos en el medio rural? El problema no va a ser que en un medio rural como puede ser Aragonés, en Huesca, en Teruel o la propia Zaragoza, que conocemos muy bien nuestra geografía y nuestros pueblos, no va a ser que ese consumo no pague un cargo en peajes, y al final de la generación renovable que tenemos hay muchas zonas que consumen mucho menos del 1%, del medio por ciento de lo que generan los parques del entorno, se consume localmente. No va a ser el problema que me dejes consumir energía, ¿no? Entonces, bueno, hay que reivindicarlo desde Aragón, hay que reivindicar que nos dejen o que no tengan la misma consideración los medios urbanos que los medios rurales. Tenemos que poder aprovechar las redes de distribución por un tema ya de eficiencia, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta en todo el debate. Soy Alberto Lax, de Riegos del Alto Aragón. Mi pregunta es para Pit. ¿Qué tratamiento fiscal tendría una comunidad energética? Muy buena pregunta. Creo que es una de las más importantes, ¿no? Si eres miembro de una comunidad de regantes. Creo que además una pregunta que permite explicar una de las mayores bondades del concepto de una comunidad de energías renovables, ¿no? Y en este sentido también podemos utilizar el autoconsumo o el autoconsumo incluso compartido, pero ¿por qué no? El autoconsumo no compartido, porque conceptualmente es lo mismo, ¿no? Porque que si yo ahora me pongo unos paneles fotovoltaicos encima de mi casa y con el inversor, etcétera, y empiezo a autoconsumir, incluso sin excedentes, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues por la normativa se entiende que no es una actividad económica, sino es una actividad de eficiencia energética, y realmente económicamente lo que estoy haciendo es reducir mi factura. Entonces dejo de pagar una proporción de energía que estaba comprando externamente y la sustituyo por una energía que me estoy autogenerando, ¿verdad? Pues esta energía pues tengo un efecto fiscal también, porque pago menos impuesto eléctrico, menos impuesto de generación eléctrica, menos IVA, etcétera. Pero a cambio, yo como ciudadano tampoco tengo que sumar a mi declaración de IRPF ahora esa energía que he dejado de consumir, porque es una medida de eficiencia energética. Si yo me comprara ahora una lavadora, una nevera A++++, bueno, ya recientemente se han cambiado más las calificaciones, ¿no? Pero sí también una medida de eficiencia energética. Es decir, que es una forma de quizás quitar de la PNO y del balance de un sistema esa proporción de energía, ¿no? Y por eso es tan importante que se pueda compartir en una comunidad de energías renovables, porque ahora este ejemplo así doméstico realmente lo podemos trasladar a esa comunidad de energías renovables y ahí se estaría compartiendo la energía, y para cada individuo o empresario o entidad que estaría participando estaría simplemente reduciendo su factura cara al sistema eléctrico. Pero sobre esta reducción no ha de tributar, y además esa reducción también le proporciona un ahorro fiscal, ¿no? Y a nivel además operacional, de gestoría y todo esto, pues todo esto no lo tiene que ni contabilizar cada uno, etcétera, que realmente es un impacto muy importante. Yo creo que es como un spin-off, ¿no? Es una bondad adicional de compartirlo, ¿no?
Soy Ramón Acín, de Rigos de Alto Aragón y presidente de la comunidad de la campaña. Quería hacer una puntualización, a lo mejor el señor Machín me puede decir un poquito si se está trabajando en esto. Yo soy presidente de una comunidad de regantes que está justamente al lado de un nodo energético de aquí de Aragón, que es importante, que es Monzón. Y no le tengo que decir que en estos momentos todos los parques que están haciendo, fotovoltaicos, eólicos, etcétera, pasan todos por nuestra comunidad de regantes. Entonces, claro, te pasan una línea por tu finca y dices, hombre, pues muy bien, así podría yo también verter si un día monto placas. No, eso no es así. Con lo cual, además está generando un muy mal ambiente, porque como alguien diga que va a poner en su finca de regadío un parque de placas, los vecinos ya estamos todos ahí de uñas. ¿Hay alguna... no sé si se está estudiando algún tipo de estrategia para que esto no sea, en opinión de algunos, yo incluido, un poco de chabolismo energético? Aquí el que llega se conecta, echa una línea nueva y los demás ya veremos qué pasa, ¿no? Yo le puedo decir que en mi caso particular tengo una finca de 30 hectáreas y me pasan 6 líneas eléctricas, incluidas 3 pilonas del Aragón Cazaril, que hay unas cigüeñas maravillosas pero que realmente no están aportando nada. No sé si tienen planteado algún tipo de estrategia, algo que podría... Porque es que esto al final vamos a tener yo creo que hay que regularlo de alguna forma para no tener, vamos a decir, líos a largo plazo. Gracias. Que yo sepa, no hay nada planteable sobre eso. Hombre, en las zonas industriales en las que hay subestaciones eléctricas, obviamente, sobre todo ya en el entorno de la subestación eléctrica, hay bastantes líneas eléctricas. Tienes la servidumbre, el que te pase una línea, pues bueno, te impide, no tiene por qué impedir hacer uso de la finca a modo agricultura, te puede impedir hacer otras construcciones. Según la tensión, también tiene sus ventajas, te puedes conectar para hacer un consumo. A nivel de poder conectarte para generar, es lo que hablábamos, el problema es la capacidad de la subestación, que eso viene determinado o por red eléctrica o por la distribuidora. Entonces, normalmente, por lo menos lo que está pasando a día de hoy, es que todas las subestaciones están ya saturadas con los parques que están en desarrollo. Entonces, o a futuro seguramente habrá nuevas actuaciones, tanto en red eléctrica o en Endesa, y si aumenta esa capacidad en la subestación, en la línea que pasa por tu parcela podrás conectarte para generar. Pero en principio es lo que hablábamos, es algo que además a día de hoy son la propia transportista y la distribuidora la que hacen ese cálculo, y no hay información para el consumidor ni para nadie para saber o rebatir si hay capacidad o no. Pero vamos, a la pregunta no hay nada previsto para lo que comentabas. Gabriel, de la Comunidad Energética de Viscarroes, para Pedro Machín. ¿Me podría explicar un poco lo del almacén detrás del contador? Todo. Y lo que decíais para conectarse, a nosotros no nos dejan ser comercializadora, que habéis comentado antes que se podía, porque la quisimos hacer más grande y nos dijeron que solo se podía hacer a nivel local. A nosotros es lo que nos han dicho, entonces... Yo te voy a responder a la primera, yo creo igual la segunda, no sé, alguien de... Y otra cosa, también para Ana Belén, lo de que decías de entender cada sitio y hacerlo más local, creo que sería una buena manera de entender que cada zona tiene sus problemas, no hacer una ley a nivel general, porque cada uno tenemos lo nuestro. Gracias. El almacenamiento detrás del contador, lo que llamamos sectores a pequeño almacenamiento, que puede estar en una vivienda, normalmente, bueno, en España asociado a una fotovoltaica. Todavía en España no se puede ni comprar ni vender energía con una batería, tiene que estar asociada a una generación. Entonces, lo que es una típica es una residencia doméstica que tiene sus placas en la cubierta, tiene una batería. Entonces, esa energía, cuando no la consume en casa, la almacena en la batería, pero el contador no lo ve.
¿vale? El contador no ve nada. Toda esa instalación de autoconsumo es interna y el contador del sistema es ciego, es como si no existiera. Lo que el sistema va a ver es que consume menos energía ese consumidor, ¿vale? Luego ya hay otra serie de alternativas antes del contador de almacenamiento que pueden estar o asociadas a distribución, que pueden ser sistemas ya más megavatio, que en España todavía no está habiendo muchas, pero que habrá. Hay unas líneas del Next Generation también específicamente para esto y que van a conseguir que en los próximos años se haga algún tipo de esta instalación, que puede estar asociada a normalmente, bueno, en España lo mismo, estará asociada a un parque fotovoltaico, un parque eólico que puede tener 1, 2, 3 megavatios de almacenamiento a día de hoy, bien tecnología ion litio, o otras que están saliendo que puede ser vanadio, flujo redox. Y por último quedaría ya el almacenamiento hidroeléctrico, que también va a tener una parte muy importante a futuro, que podrá estar asociado a más larga duración y en instalaciones más grandes, igual en instalaciones de transporte, ¿no? Que puede ser, pues bueno, como lo que tenemos aquí en Aragón, la instalación del Ibondeip, que es un bombeo reversible que cuando tenemos un excedente bombeamos agua hacia arriba y cuando no hay energía la turbinamos, ¿no? Pero lo que llamamos esa antes de contador suele estar asociado a doméstico y es para aprovechar más tus placas, el poder utilizarlo, por ejemplo, para la cena, ¿no? El consumo de un doméstico suele tener, te levantas y consumes mucha energía, normalmente como salimos a trabajar consumes menos y luego haces la cena y consumes más, tiene un poco esas dos jorobas. Pues cuando más produces energía es justo cuando no estás en casa, a no ser que estés cocinando, pues es coger esa energía y guardártela para la noche. Una batería sin más, ¿sí? Quizás añadir y responder a la cuestión de la comercializadora, ¿no? Y enseguida seré muy breve. A ver, hay otro sujeto nuevo en el sistema eléctrico que se ha introducido a la vez con la introducción de la Comunidad de Energías Renovables, que es el sujeto almacenador y que todavía requiere de regulación, pero próximamente también tendrá que reglamentarse. Entonces, con este sujeto uno podrá también tomar energía de la red y venderla a la red, puramente almacenando con cualquier tecnología, ¿no? En cuanto a la comercialización, es posible que no os habrán entendido bien, porque lo que está muy tasado de hacer es una distribuidora nueva. Esto solo en determinados supuestos se puede hacer porque esto parte de un monopolio natural. Pero una comercializadora lo puede hacer cualquiera, te lo puedo asegurar, incluso sin tener ningún cliente, simplemente como entidad. No hay ningún límite, ni un números clausos. E incluso si uno lo hace sin todavía tener clientes y tal, ni siquiera tiene que presentar garantías en lo mías. Y si tienes alguna duda más, pues luego me lo preguntas y es para tener subvenciones de CE Implementa, ¿quieres decir? Claro, es que CE Implementa son para comunidades de energías renovables. ¿Qué pasa? Que hay muchos que, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, de Enercop, ya eran comercializadora. Entonces ya pueden hacer las cosas que con Jalón también queremos hacer, pero la actuación en sí de hacerse comercializadora no está subvencionada. Pero vamos, tampoco es mandar gente a la luna, hacer una comercializadora. Esto es muy simple y lo podéis hacer seguramente. Bueno, yo respondiendo un poco a tu comentario, quiero decir que dentro de todo este caos que parece ahora mismo el tema de las comunidades energéticas, precisamente lo veo una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad para no regular desde el principio, ¿no? O sea, yo creo que nos están dejando dentro de este caos el probar realidades, ¿vale? El probar realidades. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si en 2019 el gobierno directamente transpone la normativa europea y dice esto se hace así, así y así, pues que nos hubiera abocado a hacer un mismo modelo todos, ¿vale? Ahora mismo nos está permitiendo, y reitero, dentro del caos, el poder explorar distintos modelos que se adaptan a distintas realidades sociales.
y lo veo como una oportunidad para hacer legislación de abajo arriba, no de arriba abajo. Obviamente va a haber, vamos a tener que tener una legislación, como decía José María, hay problemas o se auguran problemas en las redes de distribución. No podemos, esto no puede ser la ley de la selva, todos vamos haciendo lo que queremos, lo que se adapta mejor en nuestros sitios. Va a haber, nos abocamos obviamente a una legislación, pero yo lo entiendo como un proceso de una ley de ciencia ciudadana. Fíjate lo que te digo, una ley que nace de experiencias reales, de diferentes realidades sociales, y yo quiero entender que quieren recoger el guante de todas las lecciones para en esa ley integrar en cierto modo muy diferentes realidades sociales. Yo lo quiero entender así. Sí. 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 ¿Cómo? No se oye. Es que no la oigo bien, perdóneme. Yolanda, ¿puedes acercarle un...? Espera, es que la oigo mal. Sí. A mí esto me parece muy bien. Lo que acabas de decir me parece que de abajo arriba, claro que sí, que se hacen las cosas muy bien, pero vamos a ver, yo ahora mismo le he oído al catedrático de Madrid y nos expone las realidades, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, y no vamos a ciegas, pues nosotros nos exponen una cosa, pero no somos técnicos. Entonces, yo me puedo fiar de lo que me dice este señor, pero eso de las realidades que nos deja hacer el gobierno lo que queramos, vamos a ver, para luego ellos aprender y luego que llegan con el mazo y te dicen que hasta aquí puedes llegar. Claro. Esto no es así, porque todo eso es dinero que sale de nuestros bolsillos que están radidos. Y esto sí que es un caos. Mundo rural, agricultura, ganadería, que vamos radidos a tope. Sí que nos podemos poner a invertir, como ha bien dicho ese señor, pero que podamos retribuir dinero. Si no, ¿de dónde? ¿Y cómo? En proyectos que luego se revierten a ser obsoletos porque ha salido otra nueva ley. Si esto es... Yo ahora mismo me ponía con lo que me ha dicho, venga, comunidad de monegros, venga, sin perder tiempo. Y yo, ese peldaño que ha dicho, que para mí es cómodo, no, más arriba, pero me habla ya de más seguridad, dentro del caos que tiene la administración, que todos son recovecos y puertas de salida y entrada. Con esto se tiene que acabar, ¿eh? Y hablar claro, porque todo es dinero. Quizás, para el mundo rural, que cada vez está más ahogado. Quizás puedo añadir algo así salomónico, ¿no? Para así... ¿Me entiendes? Conciliar así dos formas de verlo, ¿no? Por una parte es cierto que es interesante. Muchas gracias, ¿eh? Cuando las culturas lo permiten, ¿no? Que hay otros Estados miembros, por ejemplo, donde hay una cultura de autorregulación y luego se va incluyendo en la normativa, por ejemplo, en mi país natal, Holanda, que es muy así. Pero en España no es tanto así, ¿no? Que también está bien que lo quieran hacer también. Creo que deberían también acometer algunos cambios en la normativa para que esto fuera posible. Se está hablando de ello, los famosos sandboxes, que son unos proyectos es un proyecto de Real Decreto que permite hacer determinadas cosas, porque siempre solo podemos experimentar dentro de lo que permite la normativa, ¿no? Lo que también es cierto, y esto hay que entenderlo, que todo esto ya tendría que estar hecho y no está hecho porque se nos sorprendió una pandemia y luego una guerra en Europa, ¿no? Y bueno, nosotros vamos muy agobiados porque todas las semanas un Real Decreto Ley nuevo, ¿no? Con nueva normativa, y todo lo que sabías la semana anterior ya casi no te sirve, ¿no? Pero quiero decir que es un poco las dos cosas. Yo creo que sí, que hay que insistir en que simplemente la norma. Tampoco hace falta inventar tanto, porque la directiva ya lo define todo muy bien, y si queremos también ver cómo se hacen las cosas bien y respetando muchas realidades sociales y tal, pues
hay muchos otros proyectos europeos, ¿no? Y que se puede mirar también cómo lo hacen los vecinos, ¿no? A veces es mejor bien copiado que mal inventado, ¿no? Que también es... Pero bueno, creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? A ver, una pregunta corta para Pedro. Has hablado del almacenamiento detrás de contador. Nosotros en las comunidades de regantes hacemos balsas elevadas, pues primero para separar la generación del consumo en caso de parques solares, o bien incluso para consumir en horas más baratas. ¿Se podrían acceder a subvenciones para este tema como almacenamiento detrás de contador? No sé si hay alguna, bueno, seguramente alguna línea se podría coger como energía renovable. Entiendo yo que en alguna línea... O singulares, ¿no? Sí, Quizás. singular se puede hacer. A ver, es cierto que a día de hoy la forma más barata de almacenar energía es el agua, ¿no? Y el ejemplo son los regantes. Las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, las más rentables son las de los regantes porque almacenan esa energía en forma de agua que luego utilizan para regar. Y eso mismo le puedes dar una vuelta más y dices, oye, pues voy a poner también otra balsa inferior, una turbina. Bueno, también al final el coste económico es importante, ya no solo aunque esté subvencionado, es importante. Si tienes que hacer las dos balsas por tu propia estructura de regadío, pues es posible que igual poner un almacenamiento hidroeléctrico sea rentable, ¿no? Si tienes que ya construir otra balsa y hacer unas instalaciones, bueno, el tema del almacenamiento hidroeléctrico es caso a caso, no es igual como la fotovoltaica, que hay un precio de referencia, 800.000 euros el megavatio y más menos 5%, en todos los sitios cuesta lo mismo. En el almacenamiento hidroeléctrico depende mucho en cada caso, cuál es la orografía, cuáles son las características de la zona, cuál es la distancia entre las balsas, pero bueno, puede ser una alternativa que sea económica y que se pudiera intentar adaptar a alguna subvención singular o que le hiciera más rentable, sí. Se podría estudiar. Vale. Oye, y una pregunta para todos, que es decir, vamos a ver, Regos del Alto Aragón es una comunidad general, pero aparte es una compañía eléctrica que tendrá una potencia, no lo sé, igual los digo malos datos, pero pronto será de 100 megavatios de generación totalmente renovable. Luego tenemos 25, o las que sean comunidades de regantes, pues que tendrán 50 megavatios de potencia de los motores o los que sean. Bueno, Riegos del Alto Aragón vende, los otros están sufriendo unos costes muy altos y evidentemente el precio de venta de la energía de riegos es más barata que lo que los otros compran. Bueno, por otro lado, en las comunidades pues se están instalando parques solares. Pronto va a haber pues 10 megavatios igual de parques solares pronto, que fuera de campaña de riego están de adorno. No podemos vender a red y entonces pues están parados. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos también balsas elevadas que nos sirven como almacenamiento. ¿Qué más? Si ya metemos podemos meter también el embalse de Almudévar, que dices, bueno, ya pronto entrará en explotación, pues tenemos que llenarlo por bombeo, cosa que nos duele mucho, pues hacerlo con energía barata. Luego tiene turbinación, nos puede valer pues para en momentos dados, pues poder, en momentos que sobra energía, pues poder aprovechar para, bueno, lo que hemos hablado, para almacenamiento. No sé, a ver con estos ingredientes, a ver cómo hacemos el pastel. Eso es lo que os quería preguntar, para que se beneficie, Riegos del Alto Aragón, que siga vendiendo lo suyo, las comunidades que consigan precios más baratos y que se optimicen los parques solares y en este caso también el embalse de Almudévar. A ver, no sé, a ver qué nos podéis decir. Pues mire, yo creo que todo lo que nos has dado, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando, ¿no? En el
hecho juntos, ¿no? En el tema es justamente por todos estos motivos que la solución de una comunidad de energías renovables es tan atractiva para la comunidad de regantes de Alto Aragón, ¿no? Porque ya tiene todos los componentes, ¿no? Y si se puede hacer, por ejemplo, pues un contrato bilateral o un PPA o por diferencias, ¿no? Por ejemplo, en algunos periodos horarios o incluso el almacenamiento o agregar demanda y consumo, solo para nombrar un par de cositas que se podrían hacer para sacarle muchísimo partido de esos ingredientes. Yo creo que le has dado al clavo, porque justamente acabas de dar todos los motivos para crear justamente una comunidad de energías renovables. Hacer todo esto sin la necesidad de la intervención de otra entidad adicional, ¿no? De también internalizar toda esta gestión y sacarle el máximo partido económico para todos los comuneros de todos esos activos, ¿no? ¿Verdad, José María? Sí, sí. Ahí en tu exposición ya has citado todos los recursos posibles energéticos del sistema que se pueden integrar. Lo que pasa es que en particular mencionabas el de las plantas de bombeo solar fotovoltaico asociadas a cada comunidad, donde volvemos otra vez al problema de la empresa distribuidora, por un lado, ¿no? Luego hay otras circunstancias también de nivel fiscal o legal, de la actividad de la venta de la energía, pero el principal problema es poder evacuar los excedentes. Entonces, ahí es donde yo veo más dificultades prácticas en este momento, y es, como bien decías, si tenemos una instalación solar que solo estaba permitiendo aprovechar esa producción durante medio año, el otro medio año no se está aprovechando. Eso es un desperdicio desde todos los puntos de vista, ¿no? Ambiental, económico, técnico, y ese es para mí es un problema, un cuello de botella que va a limitar a corto plazo, digamos, el poder contar con esa aportación. Habría que superar esa barrera técnica para poder contar con esa aportación de energía que podrían hacer cada una de las comunidades de base, para compartir esa energía no con otras comunidades de regantes, porque probablemente serían los meses fuera de campaña de riego, pero esa energía se podría compartir con otros, ¿no? Incluso utilizando las redes eléctricas y pagando el precio de utilizar las redes eléctricas, pero darle salida a esa energía, ¿no? En ese lugar concreto no cabrían puntos de carga para vehículos eléctricos con una batería y tener un punto disponible estacionalmente, por ejemplo, ¿no? A ver, me llamo Carmelo y quería hacer una pregunta. Habéis comentado que una comunidad energética se compone de varios elementos. Unos son las personas, o los comuneros, otros son la energía renovable, esas, o bien fotovoltaica o eólica, entiendo que también puede ser eólica, o hidráulica, y otra serían las líneas eléctricas, ¿no? ¿Las líneas eléctricas pueden ser propias de la propia comunidad energética o tendrían que ser de una distribuidora? De momento es lo que comentábamos antes. De momento en España serán propiedad de la distribuidora, al no ser que fueran líneas dedicadas, ¿no? Como ha dicho Pedro antes, que en algunas situaciones pues puede resultar más atractivo de hacerlo. Hay que hacer siempre el cálculo, ¿no? Pero por lo demás, ahí sí que es un tema que se ha mencionado y se ha reivindicado un poco también, ¿no? En la conferencia que se hizo también este año en Zaragoza, ¿no? Aragón con luz propia, ¿no? Y ahí el tema es que si se tarda más en implementar la directiva, bueno, la Comunidad Foral de Navarra ya lo han hecho, ¿no? Que se podría también considerar que como son elementos que no trascienden las fronteras autonómicas, pues analizar esto o incluso pues ponerse un poco más las pilas y buscar el límite de las competencias y empezar a implementar a nivel autonómico también este tipo de comunidades, incluso de mirar pues si se hacen determinados elementos de distribución en alguna situación, por ejemplo, pues líneas directas conectadas y tal, y dices, oye, pues se tendría que... Sí, porque has comentado que una comunidad energética no comercializa. ¿Perdón? Has comentado que una comunidad energética no comercializa, ¿no? ¿No puede haber? No puede comercializar.
no comercializa. Bueno, sería muy fácil Entonces, también perdona, registrarse como comercializadora. Pero... Te digo la pregunta y ya seguís algo. Entonces, si la línea eléctrica es de la propia comunidad energética... Sí, la ventaja que tendrías si la línea fuera de la comunidad, que quizás podrías hacer cosas que no las harías si no tuvieras la línea, ¿no? Y si la haces la línea, la ventaja es que si es de distribución la pueden compartir muchos más usuarios, ¿no? Porque las líneas dedicadas solo se pueden se tendría que desdoblar mucho, ¿no? Pero si la cuestión de ser gestor o propietario incluso de elementos de distribución y de comercializar son dos cuestiones diferentes, ¿no? Que hay que separarlas. Y si uno es una comunidad de energías renovables, puede compartir esta energía entre todos y tener esas bondades fiscales, por ejemplo, ¿no? y de compartir. Y si quisiera, podría adicionalmente darse de alta como comercializadora y también vender esa energía que sobraría una vez compartido entre todos, ¿no? Y esto puede ser una actividad adicional que incluso le puede generar un lucro que luego podrían repartirse los comuneros. Esto sería perfectamente legítimo porque no son actividades conflictivas, es decir, uno puede ser muchos sujetos del sistema a la vez, menos algunos pocos que no se permiten, que se juntan, ¿no? No sé si lo ha respondido la pregunta. Yo, por completar la cuestión, Carmelo, sí que en una de las figuras que aparecen en las directivas europeas se menciona la posibilidad de que las comunidades energéticas puedan distribuir su propia energía. El problema es que las directivas europeas están pensadas para un conjunto de estados, de países, con diferentes realidades. La realidad que tenemos en España es que la legislación indica que cuando una línea eléctrica está destinada a más de un usuario, automáticamente es una red de distribución y tiene que ser cedida a la empresa distribuidora, ¿no? Entonces, tendremos que esperar a ver cómo se transpone la directiva europea, pero la propia legislación que tenemos aquí, por el momento no nos permite utilizar las redes de distribución para compartir energía directamente, aunque sean redes propias, entre varios consumidores que cada uno tenga un CUPS diferente, un código de punto de suministro distinto, ¿no? Bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando esto en los próximos años. Porque en este caso no te puedes hacer distribuidora en España. Sí que puedes hacerte comercializadora, pero no distribuidora, con lo cual ahí hay un punto de no retorno. Claro. que uno de los derechos, o uno de lo que cita las directivas europeas, que es el derecho del consumidor a distribuir su energía, pues no se puede hacer en España, ¿no? Claro. Tendrá que haber un cambio normativo para dotarnos de ese derecho que sí que, en teoría, nos dan las directivas europeas. Sí, a eso también quería referirme antes, ¿no? Justamente a esa directiva. Y la directiva dice que ese derecho del ciudadano en la comunidad ciudadana energética de gestionar, incluso tener en propiedad elementos de distribución, esto eso está a discreción de los Estados miembros de decidirlo. Pero ahí también Estado miembro, siempre cuando las directivas dicen esto, hay que entenderlo como todas las instituciones del Estado miembro a todos los niveles de competencia. Y ahí es posible que, por ejemplo, pues en Alemania, pues en algunos Bundesländer, pues un Bundesland pues que decida que sí hacerlo y otro que decida no. Y en España también podría plantearse de mirar las competencias y decir, oye, pues si tú eres comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía, pues tú como tal, si eres ese sujeto del sistema, también puedes gestionar algunos elementos de distribución, pero no serás distribuidora. Tendrás las mismas obligaciones como la distribuidora, eso lo dice la directiva, pero quiere decir que es una matriz, un marco ya predeterminado de la directiva que un Estado miembro o las autoridades competentes regionales de los Estados miembros, si tienen esas competencias, pues podrían implantarlo, ¿no? Y puede ser un instrumento, pues ¿por qué no? Seguramente que hay mucha gente en el sistema eléctrico que no quieren hablar de esto,
pero a la vez, si hay una situación de mucha necesidad y de clara inacción, yo creo que es una cosa que es reivindicable y que es planteable y se tiene que poner al debate y ya está. Se tiene que crear nuevos elementos que, como hemos hablado antes, que la generación en el boom de los últimos años pues han cedido decenas de miles de kilómetros de activo de distribución, ¿no? De redes a las distribuidoras. Y si ahora tienen que hacer lo mismo otra vez, dicen, oye, pues por lo menos, por ejemplo, ¿no? Mira, te lo cedo, pero yo lo gestiono. Es decir, lo que dice la directiva, ¿no? Gestionar quizás sí, pero quizás no de propiedad, porque también tendrás el riesgo de la propiedad, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es un debate muy importante y que está pendiente. Hola, buenos días. Yo soy uno de los que he venido a esta jornada para ver si teníamos claridad y nos arrojabais luz en esto de las comunidades energéticas. Y esto pasa como en todo. Cuando vas conociendo cosas, pues más dudas tienes, ¿no? Y la verdad es que, para que no se me olvide la primera pregunta, que no me ha quedado claro lo de las bondades fiscales. Sí, perdón por la repetición de la pregunta, pero no me ha quedado muy claro. Luego, pensamos, como ha dicho Ana Belén, en las pequeñas comunidades energéticas a nivel local, que parece que eso es más dominable. Luego, pues Narvarte ha dicho, pues pensemos en mayor, y el tema de Calatayud a nivel organizativo, de liderazgo a nivel local, comarcal, es la entidad del Consejo Comarcal quien lo va a hacer. ¿Cómo lo ha tomado esto? ¿Cómo se ha tomado en las entidades locales, en la entidad comarcal? ¿Qué respuesta estás teniendo social o qué opinión? Ya sabemos que Calatayud es como Monegros. Yo soy monegrino, agricultor, regante y tal, y entonces somos parecidos. ¿Sí? De momento, pues tenemos dudas y tal. Y luego, pensando en más grande, como habéis a lo largo de la mañana, pues el tema de las comunidades de regantes, Riego del Alto Aragón, la provincia que habéis dicho, pues claro, ya no sé, ya la dimensión es mayor y ese engranaje, a lo mejor justa, que es decir, de las comunidades de regantes que tenemos en el territorio, grandes consumidores, pero de forma temporal. Claro, cuando no las comunidades de regantes no consumimos, ¿qué hacemos con esa energía? Sí, a otros consumidores, pero también esos otros consumidores a la vez necesitan energía cuando nosotros, las comunidades de regantes, la necesitamos también, ¿no? O sea, se me generan dudas y ese organigrama, a ver cómo se puede casar todo esto, ¿no? Son dudas que tengo y a ver si tenéis alguna respuesta o poco a poco. La cuestión fiscal. Bueno, la fiscal le puedo responder muy rapidito, quizás faltaba el último paso, ¿no? Que realmente toda la energía se trata como eficiencia energética, es decir, una cosa no consumida, pero claro, alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Y de dónde viene el dinero, pues si unos que pondrían ese dinero, por ejemplo, pues si se crea una cooperativa, pues los cooperativistas pues ponen todo su capital cooperativo y sobre este capital pues pueden tener un rendimiento, ¿no? Generalmente, pues por ejemplo, pues en Soma Energia pues se pone 100 euros como cooperativista, es sin ánimo de lucro, no reparte nada y cuando te vas te devuelven los 100 euros y fiscalmente es un efecto neutro, ¿no? Y luego si la Comunidad de Riegos del Alto Aragón pues se hiciera Comunidad de Energías Renovables y comercializadora y repartiera toda esta energía entre sus miembros, entendiendo que sus miembros ya han puesto dinero en la comunidad para costear esas instalaciones, pues simplemente se les reduce la factura y ahí no hay más cuestión fiscal, ¿no? Y en medida que le sobrara energía y que lo vendiera por haberse establecido como comercializadora también, pues ahí pagaría impuestos de sociedades, ¿no? Se tiene un beneficio sobre IVA y todos los impuestos que tocan, ¿no? Pero puramente en el núcleo, pues la energía compartida es simplemente una reducción de factura. No sé si ha quedado más claro ahora. Yo, José Manuel, te contesto respecto a lo de
¿cómo se organiza lo de la comunidad energética? Una comunidad energética legalmente puede elegir su fórmula jurídica, en primer lugar. Cooperativa, fundación, asociación, empresa, ¿no? Y ahora, su carácter privado o público depende de si la mayoría de sus integrantes son privados o si la mayoría de sus componentes son entidades públicas. Dicho esto, la comunidad energética, vamos a imaginar que la mayoría de sus componentes son ciudadanos, pymes, tal, es una entidad privada que gestiona la comunidad energética independientemente de su escala. Ya está, con eso te... Ahora, ¿en qué punto estamos en Calatayud? Como socios del proyecto está tanto la comarca de Calatayud como una asociación que representa como a la sociedad civil, pero al grupo motor que quiere impulsar eso. Entonces, todavía no nos hemos reunido tanto con los alcaldes como con este grupo promotor, pero todavía no hemos empezado a ir por los pueblos a proponer esto. Entonces, a esa pregunta de qué eco está teniendo, te puedo contestar dentro de unos meses, ahora no. Pero sí que se está mostrando que es fundamental que haya un grupo motor, en este caso en la comarca, bien organizado para poder impulsar la iniciativa como pasa con cualquier otro proyecto. Sí, al respecto de la última cuestión, como decía antes, primero tenemos una barrera y es que hoy es difícil poder evacuar los excedentes, es decir, fuera de época de campaña de riego que no se autoconsume la producción solar, darle un valor económico. Pero si pudiéramos hacerlo, si se consiguiera tener esa capacidad de evacuar esos excedentes, la legislación de autoconsumo colectivo hemos visto que es muy limitante porque no nos va a permitir compartir esa energía a más de 500 metros de distancia. Lo de los 2 kilómetros solo aplicaba en tejados cubiertas, suelo industrial y estructuras no destinadas principalmente a la producción de energía, y por tanto la única manera sería dándole un valor económico, vendiendo esa energía. Si la instalación es de más de 100 kilovatios, habría que darse de alta como productor y esa energía se puede comercializar, se puede vender a una empresa comercializadora, a la misma con la que tengamos el contrato o a otra, o venderla directamente al mercado, o compartirla, darle un valor económico dentro de la comunidad energética. Es decir, que esa energía serviría para compartirla con otros miembros de la comunidad energética. Si la comunidad energética está formada solo por comunidades de regantes que fuera de campaña no necesiten esa energía, pues se le podría dar un valor económico, entonces llegando a un acuerdo con una empresa que compre esa energía, utilizando las redes eléctricas existentes, ¿no? Pero el problema es inicialmente la barrera de tener el derecho de poder evacuar esa producción, que hoy es tan complicado porque la red está saturada, como explicaba antes Pedro Machín, que hay dificultad para conseguir puntos de evacuación, ¿no? Vamos a ser fieles con el horario, son las 2 en punto, ¿vale? Entonces sí que me gustaría terminar con los ponentes antes de que nuestro presidente nos diga a todos que esto se termina. Por favor, José Antonio, cuando quieras subirás. Y esta última cuestión viene un poco de la mano de... Recientemente hubo una jornada que se llamó Iluminando Aragón, en la que participasteis muchos de vosotros y en la que se hablaba de que Aragón tenía una capacidad de cobertura de un 149% de su producción. Como estamos en el marco de una jornada de prospectiva, un poco lo que os planteamos también es qué papel puede jugar otras tecnologías como el hidrógeno en un sistema con agua de alta calidad, como es Riegos del Alto Aragón, y con una energía 100% renovable a un medio plazo o a un largo plazo, y si realmente pues esto puede ser también una manera de tomar posiciones, o la energía renovable puede ser una manera de tomar posiciones en ese futuro descarbonizado de la energía con una prioridad de Estado que es el hidrógeno. Si os parece, contestéis cada uno de vosotros de una manera un poquito breve y cerramos con esto porque así nos dais además pie para seguir prospectando.
me voy a puntualizar. El hidrógeno es un vector energético, no es una fuente de energía en sí, entonces es una herramienta, una forma de consumir esa energía. La parte importante, yo creo que para el desarrollo del hidrógeno en el futuro es el consumo. No va a haber ningún proyecto de hidrógeno que se desarrolle que no tenga asociado un consumo. La energía eléctrica la viertes a la red, es muy eficiente, verter el vector energía eléctrica, la electricidad es un vector muy eficiente, tú lo vertes a la red y cualquiera que está conectado la puede consumir. Eso es lo que ha facilitado el desarrollo de la eólica y la fotovoltaica, con primas, pero bueno, tú te conectas a la red y todos esos consumidores eléctricos lo consumían. El hidrógeno es más complicado, el transporte es muy caro, es muy ineficiente comprimir el hidrógeno, transportarlo, entonces es necesario que haya un consumidor cercano, ¿no? Entonces, ante esa pregunta habría que preguntar qué consumos tiene Aragón de hidrógeno, ¿no? ¿Qué consumidores tenemos y qué consumidores podemos atraer? Yo creo que los grandes consumidores no están en Aragón, los grandes consumidores de hidrógeno o están en Tarragona o están en Bilbao, y yo por lo que he visto de todos los proyectos y planes del Next Generation o de Repsol o todo lo que leo, no tienen ninguna perspectiva de cambiarlos de lugar, seguir consumiendo ahí. Entonces, como Aragón, bueno, yo creo que habría que plantearse muy bien qué cantidad de hidrógeno queremos generar y para quién. Porque es un vector, vuelvo a repetir, ineficiente. Entonces vamos a ocupar mucho de nuestro territorio para hacer un hidrógeno que vamos a consumir en los puertos o vamos a demandar a Marsella con el Barmar. Bueno, yo creo que no nos conviene. Un hidrógeno que vamos a consumir aquí localmente, sí que nos conviene, nos va a ayudar a descarbonizar nuestra economía. El proyecto de Sabiñánigo me parece muy interesante, el de la Foil, que quieren cambiar consumo de gas por consumo de hidrógeno. El proyecto que está en Químicas del Ebro también me parece muy interesante, bueno, consumo local del Ebro. Entonces, yo haría esa reflexión, ¿no? ¿Dónde tenemos el consumo? Vamos a intentar consumirlo aquí para exportarlo. Yo tengo muchas dudas de que nos interese. No, yo creo que lo que has dicho no puedo hacer otra cosa que suscribirlo 100%, ¿no? Y yo creo que notablemente el tema sí que lo veo interesante como hidrógeno como vector energético, sí que puede competir con el transporte o la distribución de la electricidad, ¿no? Y si vemos, si nos encontramos ante un proyecto fotovoltaico, por ejemplo, que tiene un consumo estacional y la mitad del año pues su generación no se aprovecha, pues es muy ineficiente, ¿no? Se pierde esa energía, ¿no? Y ahí sí que se podrá hacer quizás un cálculo y quizás plantearse cómo hacen el autoconsumo, que lo estuvimos comentando otro día, los suecos, ¿no? Y una empresa sueca también, PowerCell, ¿no? Que hacen pilas de combustible, pues ahí configuran el autoconsumo generalmente en viviendas muy remotas que no tienen su propia conexión al sistema eléctrico, comparable con esa planta fotovoltaica, ¿no? Y en verano generan toda la energía y la almacenan en parte en hidrógeno, y el resto del año pues vuelven a generar energía con este hidrógeno. Sí, la eficiencia de momento deja mucho de desear, ¿no? Pero seguramente la situación de despilfarrar esta energía, es decir, no aprovecharla, es peor, ¿no? Esto, en este sentido, pero será calcularlo, ¿no? Sí, sobre eso, el hidrógeno aplicado al transporte, también en Zaragoza hay una línea ya que va a ser hidrógeno, lo mismo, el hidrógeno asociado al transporte, el consumo lo tienes ahí mismo, va a ser eficiente, ¿no? Pero bueno, yo el debate sería el coste social, económico, de si es mejor invertir un dinero en un tipo vector o en otro, que creo que hay que hacerlo, ¿no? A lo mejor que sea una línea de distribución ahí. Y ojo con los regantes planteando producir hidrógeno con un agua que cada vez se va a limitar más para otros usos que no sea el de boca. Sí. A ver, el tema del planteamiento como los suecos, ahí el circuito de agua está cerrado, ¿no? Porque los 9 litros por kilo de agua que entran para producir este hidrógeno, cuando lo vuelvan a convertir en electricidad, vuelve a liberarse en el mismo sitio, ¿no? Pero es verdad, si se lleva para otro sitio para transporte, lo pierdes, efectivamente. Yo añadiría que no se van a rentabilizar proyectos de hidrógeno solo con los excedentes de la energía renovable, que
puntualmente pudieran estar disponibles, ¿no? Porque para rentabilizar un proyecto de hidrógeno que tiene costes muy elevados de inversión, hay que tener muchas horas de operación anual. Es decir, una planta de hidrógeno asociada solamente a un parque solar que tenga 1.500 horas equivalentes en funcionamiento anual, es muy difícil de rentabilizar esa inversión. O tener esos electrolizadores esperando a ver si un día hay una limitación de la producción eólica y en vez de perder esa producción, invertir esa energía en fabricar hidrógeno, eso no crea modelos de negocio para el hidrógeno, para construir plantas de electrolizadores, ¿no? Yo creo que el hidrógeno tendrá un papel, como decía Pedro, como vector energético. El hidrógeno se puede almacenar y por ahí pues igual se puede encontrar algunas aplicaciones. Hay que entender también que detrás de la promoción de grandes proyectos de hidrógeno están las empresas del gas. Las empresas del gas que en Europa están viendo que estamos en un proceso de descarbonización y de electrificación de la economía, que el gas poco a poco va a ir perdiendo un papel protagonista y se pretenden reaprovechar o reutilizar parte de esas infraestructuras para utilizarlas para el hidrógeno. Habrá que ver si eso es técnicamente posible y económicamente cuál es el coste, ¿no? Yo creo que no es tan sencillo como tal vez estamos viendo en los proyectos que nos están presentando. Y como también estoy plenamente de acuerdo con Pedro, se habla mucho de producir hidrógeno, pero se habla muy poco de quién lo va a consumir. ¿Para qué queremos el hidrógeno, no? Yo creo que hay que empezar por ahí. El primer proyecto de hidrógeno industrial que se ha construido en España ha sido en Puerto Llano, y Iberdrola ha construido una planta de producción de hidrógeno para Fertiberia, una planta de fertilizantes. Y la ha construido in situ, allí donde está el consumidor de ese hidrógeno, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van a ir las aplicaciones a corto plazo, ¿no? No, o sea, no suscribo lo que dicen mis compañeros. Yo simplemente, o sea, creo que el hidrógeno juega en otra escala. No veo una comunidad energética metida en un proyecto de hidrógeno. Se me hace muy difícil concebirlo. Yo creo que el hidrógeno es otra parte del sistema, o sea, otro, digamos así, otro actor dentro de esta transición energética. No lo veo dentro de las comunidades energéticas, aunque sean a nivel comarcal o regional. Para mí no empodera al ciudadano, que es lo que busca un poco la comunidad energética. Bueno, pues con esta intervención les damos muchísimas gracias a los ponentes. Ha sido un lujo. Y, presidente. Bueno, pues hemos llegado al final. Es el momento, entiendo yo, de los agradecimientos. Empezar dando las gracias a la Diputación de Huesca por habernos puesto a nuestra disposición este magnífico salón. Es el momento de daros las gracias a todos los que habéis asistido a esta jornada. Habéis llenado la sala y eso significa que el tema elegido ha sido un acierto. Quiero agradeceros también vuestras preguntas y vuestra participación en este acto. Como no, quiero agradecer a los ponentes la brillantez de sus exposiciones. Y bueno, pues quiero decir que yo he disfrutado mucho, he aprendido muchas cosas. Tengo ahora, bueno, un cóctel en la cabeza que tengo que darle muchas vueltas todavía. Pero bueno, tomando un poco el reto de lo que habéis dicho alguno de vosotros, pues yo entiendo que vosotros estiméis que nosotros tenemos que ser Ríos del Alto Aragón protagonistas en la transición energética. Y evidentemente lo somos, como ha dicho Antonio Romeo, hace mucho tiempo que somos productores de energía renovable. Producimos casi el triple de energía renovable que consumen nuestras comunidades energéticas. O sea que ahí estamos en el camino. Y bueno, en esa producción y en esa transición energética también tenemos claro que debe hacerse, como decía yo al principio, de una forma ordenada. O sea, decía Luis Narvarte, hablando del cine, hablaba de Titanic. Y yo os traería aquí a colación dos películas más recientes todavía. Asbestas y Alcarrás, donde se produce un enfrentamiento entre las energías renovables, entre esa producción de energías renovables y los intereses, los valores del medio rural. Creo que nuestro papel debe ser ese, el de seguir viendo la compatibilidad tanto de las energías renovables de la transición energética con la pervivencia de los valores que desempeña el medio rural.
Y yo quería ya cerrar, porque entiendo que ya es hora de terminar, diciendo que en la Asamblea General del día 27 asumí el compromiso de buscar alguna alternativa a los problemas económicos que habían tenido las comunidades que consumen energía en Ribas del Alto Aragón. Esta jornada ha sido un primer paso, pero bueno, o sea, hemos empezado hoy, pero habrá muchos más pasos. Vamos a seguir trabajando y espero encontrar alguna solución. Gracias.